Muy buenos días, es un placer muy grande de estar aquí en el foro de su población en América Latina y realmente quisiera agradecer al comité organizador y al comité científico para invitarme a este foro. Me hubiera encantado de estar con ustedes hoy en México porque ya saben que siempre es mucho mejor estar juntas en una mesa, hablando, discutiendo, peleando, después ya comer y tomar algo. Pero lástima que no pude, también por obligaciones de cuidado, algo que también vamos a hablar hoy. Y por eso ya estoy contenta que puedo estar aquí en línea y que puedo escuchar las diferentes ponencias y estoy muy feliz de seguir este foro hoy y mañana. Lo que presento hoy es un trabajo colectivo, colaborativo con doctora Laura Perla, mi colega aquí en Berna, en Suiza. Y las dos ya trabajamos juntos casi una década sobre el tema de la industria global de fertilidad y hemos investigado y hablado, entrevistado diferentes actores y sobre todo donantes de óvulos y madres subrogadas, pero también los padres, los doctores, las enfermeras y todos los otros actores involucrados en el business, para entender cómo esta industria global funciona y, digamos, las relaciones entre los diferentes actores. Y lo que quiero presentar hoy es más bien una ponencia un poco más conceptual de pensar cómo podemos pensar el trabajo reproductivo de donantes de óvulos y también de madres subrogadas, digamos, beyond o más allá de esta dicotomía de elección y coerción, y cómo el tema de cuidado y sobre todo el cuidado por razones de género juega un rol importante por entender por qué las mujeres presten su trabajo reproductivo en esta industria global. Y aquí les presento a la izquierda Laura Perla, mi colega que no puede estar aquí con nosotros, y que también fue una voz importante en un debate reciente en Suiza sobre la legalización de la donación de óvulos. Hasta ahora todavía está prohibido en Suiza. Y creo que Laura, con su trabajo tanto de maestría como de doctorado, hizo una intervención muy importante de realmente integrar la voz de las mujeres que donan los óvulos en el debate suizo. Y puedo hablar sobre eso más tarde en las preguntas. Quiero comenzar para pedirles que tomen un minuto para pensar si ustedes ya han donado algo, si han donado ropa, si quizás han donado cabello, si han donado sangre, si quizás también han donado un órgano o quizás también una otra parte del cuerpo o han prestado sus capacidades reproductivas como un donante de óvulo o madre subrogada. Y quiero que tomen un minuto, o quisiera invitarles a tomar un minuto para reflexionar por qué han decidido de donar esta cierta cosa que han donado, o quizás por qué han tomado la decisión de no donar ciertas cosas. Y quizás más allá, reflexionar también en qué contexto, en qué circunstancias pueden imaginar donar ciertas cosas para recibir una compensación o un pago, y qué alto tendría que ser el pago o la compensación para que donarían ciertas cosas. Son muchas preguntas muy hipotéticas, pero creo que es importante que nosotros mismas, también como investigadoras, investigadores, reflexionamos por qué hacemos ciertas cosas y en qué condiciones hacemos ciertas cosas. Y esta pregunta de en qué circunstancias y condiciones hacemos algo es muy importante para nuestro argumento en esta ponencia, porque queremos decir que las circunstancias y el contexto es clave para entender este trabajo reproductivo. Para comenzar quisiera invitarles a ver un pequeño video que hicimos en la parte de investigación de una donante de óvulo de Puebla, que preguntamos qué significa la donación de óvulos para ella.
Y para nosotros es muy importante de realmente dar la voz a las personas afectadas que están involucradas en este trabajo. Y que no solo nosotros como investigadores tomamos el voz o que tomamos la entrevista, pero después lo analizamos pero que también escuchamos estas mujeres, escuchamos las mujeres que tienen que decir y cómo ellas mismas piensan sobre su trabajo. Bien, esta es, por decirlo así, la representación del centro, porque es una imagen de ahí del centro. Ahí tendrán otras fotos que ya les mostrarás. Y pues no he ocupado el dinero exactamente para eso, pero es el fin que tengo para él. Esta aproximación será para eso. Sí pienso que sea para un terreno, para el enganche de un terreno, y ya con mi trabajo pues cooperar para que se pueda construir alguna casa y para que se pueda cultivar dentro del terreno. Esto da igual a más salud, a menos matanza de animales, porque pues será más vegetarianismo, y da igual a más ahorro. Esa agua, después de dejar pasar algún tiempo, puede contribuir a poner algún negocio. En este caso, lo que yo quiero es pues, con la universidad poder comprar, si es posible, otro terreno y hacer un refugio de animales. La fijación para con los animales, pues que he tenido cerca toda mi vida los animales, han sido mi refugio, como mi ayuda, porque provengo de una familia disfuncional. Entonces, por eso trato de enfocar mi ganancia, por decirlo, mi ganancia de la donación de óvulos para eso. No le presto tanta atención a, la verdad, a ayudar tanto a la gente, ¿no? Porque sé que si no dono yo los óvulos, los donará alguien más. Sí siento que la ayuda es más para mí y pues para los proyectos que quiero hacer. Y ahorita hablaste de otro. Quiero dejarlo aquí el vídeo y creo que es solamente una forma de ver, por un lado, cómo trabajamos, que realmente tratamos de experimentar con diferentes metodologías, como aquí con la metodología visual, y que también queremos realmente invitar a las mujeres a decir cómo quieren hablar sobre su trabajo. Y en este caso, invitamos la donante de óvulos de tomar fotos de los lugares que para ella significados están relacionados a su trabajo de donación de óvulos. Pero que fue ella misma que propuso de hacer una pequeña presentación y de hacer un collage. Y creo que es muy importante que también en las metodologías que aplicamos, escuchamos a las personas con que trabajamos en la investigación y sus capacidades y sus ganas de cómo hacer las cosas. Y creo que es una muy buen ejemplo como ella misma desarrolló su propia metodología, digamos. Si pensamos en la historia de Karen o de Lidia aquí en este caso, y lo pongamos en este triángulo, podemos pensar o reflexionar un momento de qué elementos ella habla. Habla ella del cuidado, habla ella de la elección o de la coerción. Y creo que encontramos, si escuchamos las entrevistas con las donantes de óvulos, las madres surrogadas, siempre, digamos, encontramos estos tres conceptos. Yo creo que no es que solo es cohesión o solo es choice o solo es por el trabajo de cuidado, pero siempre es una mezcla. Pero creo por razones analíticas ayudas de pensar qué significa cada concepto y dónde encontramos estos elementos, para después entender lo que llamamos nosotros sus biografías reproductivas y cómo, digamos, sus experiencias de reproducción, o sea, los embarazos que ellas han tenido o que no han tenido, también abortos o experiencias de violencia sexual o obstétrica, están entrelazados con su motivación de donar. Entonces, quisiera primero definir brevemente los tres conceptos antes que retornar con la entrevista. Si vemos el trabajo, o sea, las discusiones dentro sobre subrogación, sobre todo, y también sobre donación de óvulos, podemos ver, digamos, una confrontación más bien bipolar con dos polos. Uno que dice, bueno, es una nueva forma de coerción, de explotación, como por ejemplo aquí el trabajo de Renate Klein, que dice Surrogacy Human Rights Violation.
que explica que lejos de ser cuestiones liberadoras de choice, estas técnicas, incluida la fecundación in vitro, la paternidad subrogada, la sexo de sexo, son una amenaza para los derechos humanos básicos de las mujeres. O sea, son palabras muy fuertes y creo que es un debate muy fuerte dentro de lo que llamamos feminismo radical, que desde los inicios del desarrollo de tecnologías de reproducción asistida han insistido que es una nueva forma o tecnología patriarcal, una nueva forma que explota a las mujeres y que dentro de un contexto, digamos, capitalista global, reproduce inegalidades entre, digamos, los países del norte y del sur. Y encontramos esta línea de argumento desde el inicio de los 60, 70 hasta hoy día. Este libro, The Human Rights Violations, fue publicado justo hace unos años. En contraste, podemos ver trabajos como el trabajo de Amrita Pande o también de Michael Naumann o de muchas otras que me imagino aquí en el foro, que más bien argumenta que las mujeres tienen una agencia libre, que el trabajo reproductivo como madre subrogada o durante el óvulo puede ser liberadora y empowered, y que no deberíamos ver a las mujeres como víctimas. Por ejemplo, aquí las mujeres donantes de óvulos en Rumania, que son como víctimas del, digamos, del colapso de la Unión Soviética, sino más bien que son mujeres activas, participantes activas en esta economía neoliberal. Y es un argumento que también escuchamos mucho ahora con las madres subrogadas en Ucrania, que ellos son como muy activas, como tomaron una decisión muy activa. O sea, vemos, digamos, esta discusión muy bipolar y creo que quizás el uno o el otro argumento vamos a ver a lo largo del foro en los próximos 2 días. La coerción, como Maddock, Philipson, Willison y Hemmings lo definen, figura aquí como una abreviatura que nos recuerda que la agencia se ejerce siempre dentro de limitaciones, que la desigualdad es un componente siempre presente y que las limitaciones se relacionan con el poder social, no solo con el personal, con los regímenes de poder más amplios dentro de los cuales operamos. O sea, este cita para mí es muy importante porque muchas veces si hablamos, digamos, de esta discusión muy bipolar, lo decimos, no pones como víctima, tenemos que entender, digamos, la agencia de las mujeres misma y más bien lo entendemos dentro del contexto de choice, pero creo que lo que el concepto de coerción nos dice y que es importante de tomar en cuenta es que hacemos nuestras decisiones siempre en ciertos contextos de poder. Y creo que el tema de poder es muy clave para analizar y entender la industria global de fertilidad. El tema de choice o de elección o en español, creo que aquí es muy interesante de ver el trabajo en el contexto del Reproductive Choice Movement, que también es muy crítica con el concepto de choice, que es un concepto que surge de un feminismo blanco occidental y que muchas veces es conotado como muy positivo y que a través de la cooperación de desarrollo también juega un rol muy, muy, muy importante en el contexto de países como México u otros países que han recibido, digamos, dineros para planificación familiar. Ross y Solinger postulan aquí: los defensores del derecho al aborto promocionan el concepto de choice en lugar del término político derechos, que es más difícil. Esta asociación sugiere que todas las mujeres poseen el dinero y el terreno legal para entrar en ese mercado de opciones y para pagar por cualquier opción que eligen: anticoncepción, aborto o maternidad. Evidentemente, muchas mujeres carecen de dinero para pagar estas opciones y por tanto se enfrentan a lo que podría llamarse opciones sin elección, o sea, choiceless choices. Y creo que vemos esto ahora muy bien en lo que está pasando en los Estados Unidos con Roe versus Wade, que
digamos, ciertas mujeres siempre van a buscar maneras de hacer, por ejemplo, un aborto, mientras que otras mujeres con recursos más escasos es mucho más difícil. O sea, vemos aquí que realmente no es una elección, sino más bien es un choiceless choice. Y creo que en este debate bipolar entre coerción y choice es muy importante de tomar en cuenta, digamos, estas dos definiciones o críticas a los conceptos, de pensar cómo, digamos, relaciones de poder en todos los diferentes niveles, local, nacional, global, influyen, digamos, las opciones que ciertas mujeres pueden acceder en cuestión de su vida reproductiva. Y quisiera proponer como un tercer concepto que creo que estamos todos familiares con, pero que muchas veces no hablamos tanto si hablamos de este tipo de trabajo reproductivo de las donantes o de madres subrogadas. Y para nosotros, en nuestro trabajo, encontramos que el concepto de cuidado y las obligaciones de obligado por género están centrales para entender las motivaciones de las mujeres. Y creo que aquí la definición de Annemarie Moll nos puede ayudar mucho, tanto en relación a los trabajos de cuidado que las mujeres tienen, como también entender el trabajo reproductivo de donar de óvulos o de gestar un bebé como madre subrogado. Es una forma de cuidado y que es muy difícil de estar comodificado en un mercado. Moll dice, un mercado requiere que el producto que cambia de manos en una transacción está claramente definido. Debe tener un principio y un final. En la lógica de los cuidados, por el contrario, los cuidados son un proceso interactivo y abierto que puede modelarse y remodelarse en función de sus resultados. Y vemos aquí que, o sea, no es fácil decir eso es un producto. O sea, aquí hasta el bebé está el producto. Y encontramos esto mucho, digamos, en las entrevistas, que la cuestión de cómo se separase el bebé, cómo tener contacto con el bebé y con los padres, hace muy difícil de comodificar, digamos, el proceso de subrogación en un producto claramente definido. Y al mismo tiempo muestra que las mujeres, como madres, tienen obligaciones que les hace difícil de trabajar, digamos, como productoras de algo, porque siempre sus propias vidas, sus necesidades básicas, pero también las relaciones que tienen con sus hijos, influyen el trabajo que hacen como trabajadoras reproductivas. Y para nosotros este vínculo está muy clave. O sea, nosotros queremos argumentar que no podemos ver el trabajo reproductivo de las donantes de óvulos o de las madres subrogadas independientes de sus vidas reproductivas. Y que tenemos que vincular este trabajo en la industria global de fertilidad con su ciclo de vida reproductiva. Y vea cómo, digamos, sus intimidades reproductivas están entonados en un contexto socioeconómico y político, y con sus experiencias reproductivas de embarazos, deseados o no, abortos, planificación familiar y violencia sexual, física, obstétrica, siempre están, digamos, entangled o enredados con su decisión de trabajar como madre subrogada o donante de óvulo. Y creo que esa cita de una publicación es muy clave, que para, digamos, evaluar el carácter si es explotador o empoderador del trabajo reproductivo, solo se puede hacer en, digamos, in situ, ver muy de cerca, digamos, los contextos en que las mujeres toman una cierta decisión. Y que tenemos que ver los contextos culturales, legales, políticos, económicos, en que, digamos, las biografías reproductivas y también la decisión y el trabajo de las mujeres están inciertas. Y creo aquí entra lo que nosotros llamamos la geopolítica reproductiva, porque creo que tenemos que vincular, digamos, estas decisiones reproductivas íntimas que toman lugar a la escala del individuo, del cuerpo, con escalas más grandes como el espacio político y económico, lo nacional y lo global.
para entender cómo, digamos, estos fenómenos íntimos siempre están vinculados con procesos globales, como proponen hier Mounce y Heitman. Y podemos preguntar cómo se enredan los cuerpos en la geopolítica, y creo que ahí es interesante ver cómo, por ejemplo, políticas de planificación familiar, biopolíticas, siempre están involucradas, digamos, en lo que las mujeres vivan en sus vidas reproductivas. Y creo que si entendemos la intimidad más bien como una relación espacial y también como una relación de múltiples escalas, es importante de entender que la intimidad no es algo aislado que tenemos nosotros mismos en nuestro cuarto, sino es relacionado a cosas que pasan a nivel nacional y global. Y que pueden ser cosas que pasan muy distantes o que pueden pasar muy cercanos. Y creo que el mercado transnacional de fertilidad es un muy buen ejemplo para entender cómo las mujeres y las vidas de las mujeres dependen de cosas que pasan muy lejanos de ellos, como pues podemos ver cómo ahora la guerra en Ucrania afecta a mujeres que han donado óvulos en este mercado o que han trabajado como madres subrogadas o también como padres que esperan al bebé, o sea, padres aquí en Suiza o en Alemania que tienen una madre subrogada en Ucrania y pasa algo allá que al inicio parece como que ya es lejanos de nosotros aquí en Suiza lo que pasa en Ucrania, pero nos afecta al nivel muy íntimo. O sea, esas son como las cuestiones que nos pongamos aquí, o sea, cómo relaciones de cuidado a través de lo interpersonal, lo institucional, lo transnacional y lo nacional. Y eso es lo que llamamos la geopolítica reproductiva. Aquí quizás una pequeña definición, o sea, al vincular la vida reproductiva con la geopolítica, queremos partir de la base que las tecnologías reproductivas, sea la donación de óvulos o la subrogación, siempre están atrapadas en la geopolítica. Cuando, por ejemplo, los individuos, los estados, las organizaciones nacionales o internacionales, también como las empresas nacionales o transnacionales, y las organizaciones religiosas y no gubernamentales definen qué reproducción cuenta como deseable y qué cuerpos se descartan como desechables. Y creo que eso es muy interesante ver ahora con la guerra de Ucrania, cómo la vida de los bebés es considerada mucho más importante y toma mucho más atención también de los medios internacionales que de las vidas de las mujeres mismas o al menos las vidas de sus propios hijos. Y creo que vemos aquí una biopolítica racializada, clasificada, que vemos cómo ciertos cuerpos siempre están considerados como más deseados que otros. Y eso es algo que queremos investigar en nuestro nuevo proyecto, que aquí ven el esquema, donde nos interesamos cómo el acceso a las tecnologías de reproducción, y aquí entendido más allá de las tecnologías de reproducción asistida, están gobernados, experienciados y también contestados para los diferentes actores. Y vemos estos en 3 diferentes proyectos que ven allá abajo. Y nos interesa siempre aquí cómo las diferentes escalas, lo global, lo nacional, lo local e íntimo, están enredados. Entonces, para concluir, nosotros queremos argumentar que el concepto de choice enmascara los diferentes contextos económicos, políticos y ambientales en los que las mujeres viven su vida reproductiva y que oculta las formas en que las leyes, las políticas y los funcionarios públicos castigan o recompensan de manera diferente la maternidad de los distintos grupos. Segundo, queremos decir que muchas veces en obligaciones de cuidado, por razones de género, que dan lugar a la elección sin elección, el choiceless choice de ofrecer su trabajo y su cuerpo en la industria global de la fertilidad. Y que tendríamos que dar mucho más atención a estas obligaciones de cuidado para entender por qué las mujeres toman la decisión de ofrecer su trabajo en esta industria. Y tercero, la vida reproductiva de las mujeres está inmersa en contextos geopolíticos y geoeconómicos
en los que se asignan diferentes valores a la fertilidad de nuestros cuerpos para reproducir la futura nación o, digamos, la futura población. Y creamos que vincular lo que pasa ahora en la industria global de fertilidad contemporánea a, digamos, historias de colonialismo, postcolonialismo y imperialismo, y cómo estas historias siempre fueron proyectos racializadas biopolíticas. Es muy importante para entender lo que pasa ahora. Con eso les dejo y ya estoy contenta de tomar sus preguntas y de discutir con ustedes. Muchas gracias. Olá, por favor, nos gostaria de Olá, meu apresentar, nome é se Paula é Pinhal de possível. Carlos, eu sou professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade La Salle, localizada no sul do Brasil, né, e vou apresentar, conjuntamente com a minha colega Bruna Kerten Grazioso, que é doutoranda em Sociologia, no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também localizada no sul do Brasil, o trabalho Gestação de Substituição à Brasileira, doação de óvulos, gestação e vínculos de parentesco. Gostaríamos primeiramente de agradecer, né, a comissão organizadora do evento, né, pela iniciativa e também pela acolhida deste trabalho. Vai ser um grande prazer poder dialogar. Perdón, Paula quiere presentar su presentación en línea y están listas con Bruna. Perdón por haberme avanzado tanto. Adelante, gracias. Muchas gracias, no hay problemas. Bruna va a hacer la presentación del PowerPoint. Y ¿puedo empezar entonces? Creo que ustedes pueden ver la presentación, ¿no? Sí se ve y se Sí. escucha bien. Muchas gracias. Entonces, buenos días. Acá en Brasil ya buenas tardes a todas, todos y todes. Me llamo Paula Pinhal de Carlos. Soy profesora del programa de posgraduación en Derecho de la Universidad La Salle en el sur de Brasil. Y voy a presentar este trabajo junto con mi colega Bruna Kerten Grazioso, que hace doctorado en el programa de posgraduación en Sociología en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, que es el estado más al sur de Brasil. Voy a empezar entonces a hablar en portugués. Vamos a intentar hablar despacito para que ustedes nos comprendan. Y me gustaría agradecer a la coordinación del coloquio. Es un grande placer para nosotros estar aquí con ustedes hoy. Desafortunadamente no es posible estar presencialmente porque en este momento Brasil pasa por una crisis muy grande, una crisis económica y política muy grande. En este momento no fue posible, pero es bueno que podamos intercambiar nuestras ideas en este coloquio mesmo que de maneira híbrida. Então, começando a apresentação em português, Bruna, se puderes voltar só no slide anterior. O nosso trabalho tem como título Gestação de Substituição à Brasileira. Gestação de substituição é o termo utilizado porque é o termo da regulamentação jurídica que nós temos no Brasil. Doação de óvulos, gestação e vínculo de parentescos. Pode passar, Bruna. Bom, então o nosso trabalho objetiva analisar aspectos jurídicos e sociais da gestação de substituição no Brasil. Eu sou uma pesquisadora na área do direito e a Bruna também tem formação jurídica e agora está realizando seu doutorado na sociologia. No Brasil, a nossa regulamentação jurídica ela é restritiva e tem uma particularidade. Ela não é feita por meio de uma lei, e sim por resoluções do Conselho Federal de Medicina, o CFM, né, e que edita essas resoluções desde 1992.
A resolução atual, que está atualmente em vigor, é a de número 2294, de 2021, né? E desde 1992 é exigido no Brasil, né, que a gestação seja altruísta, ou seja, né, que as gestantes não possam cobrar, né, enfim, né, pela doação do útero, ela tem que ser uma doação, e é necessário também a existência de um vínculo de parentesco entre a mãe ou pai intencionais e a gestante, e a doadora de útero. A maior inovação desta resolução de 2021 é a possibilidade de doação de gametas aberta por parentesco. Então, já era permitida a doação de gametas anteriormente, mas a partir de 2021 passa a ser possível essa escolha, né, dos gametas dentro desse vínculo de parentesco. E por isso, nós trazemos aqui uma análise neste trabalho do primeiro caso de gestação de substituição com doação de óvulo dentro da família no Brasil, né, que se concretizou, então, com o nascimento dos gêmeos Mark e Maia em fevereiro de 2022. Pode passar, Bruna. A nossa revisão de literatura, ela tem como foco pesquisas empíricas com gestação de substituição, então aqui alguns nomes conhecidos, né, de todas e todos, como Teman, Barron, Jacobson e Helena Ragonet, e trazemos aqui também o trabalho que resulta da dissertação de mestrado em Direito da Bruna Graziuso, né, de 2018, que foi orientado por mim. Esses trabalhos, então, essas pesquisas empíricas com gestação de substituição, buscam examinar conceitos de família, parentesco e parentalidade, e utilizamos também pesquisas comparadas de Teman e Berendt, que vão analisar a gestação de substituição como um projeto familiar. Pode passar, Bruno. Uhum. Ressaltamos, então, como já mencionado, que no Brasil não há uma lei sobre gestação de substituição, e sim resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina, que vão trazer normas éticas destinadas apenas aos médicos, né? E essas regulamentações, né, essas resoluções são editadas e atualizadas desde 1992. As principais características que existem na resolução atual de 2021 são as seguintes. Então, a cessão de útero, ela precisa ser gratuita, né, o que é uma característica desde o início das resoluções em 92. Há uma necessidade de parentesco até o 4º grau, de um vínculo de parentesco até o 4º grau entre a gestante e a mãe ou o pai intencionais. Tá? É necessário, no caso de casais heterossexuais, né, que exista uma contraindicação médica à gestação, e é possível também a utilização da gestação de substituição em casos de união homoafetiva, que é como é denominado no Brasil pelo Poder Judiciário do Brasil, as uniões, né, ou casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ou também, né, nos casos de projetos parentais solo, ou seja, né, é permitido também o acesso, né, à gestação de substituição por pessoas solteiras. É necessário, e aí são inovações dessa última resolução, né, que a gestante possua pelo menos um filho vivo, né, e agora, então, como dito, é aberta a possibilidade da doação de gametas por parentesco. A metodologia deste trabalho, né, se baseou num estudo de caso dos primeiros bebês nascidos com óvulo doado por parente no Brasil, após essa permissão do procedimento pela resolução de 2021. O método de investigação foi a etnografia digital, e isso foi feito, então, por meio de uma análise do perfil do Instagram, 2 de Pais, né, em que o casal Gustavo Catunda e Robert Rosseló documentou a sua jornada de gestação de substituição, né, por meio de fotos, textos e vídeos que foram postados nessa rede social. Foi analisado o período desde a criação desse perfil, 2 de Pais, em agosto de 2021, até o nascimento dos bebês, em fevereiro de 2022. O casal se conheceu na Faculdade de Engenharia Civil e expressou desde o início do namoro, desde o início do relacionamento, o desejo de se tornarem pais. Eles expressaram também desde o início esse desejo de uma mistura genética das duas famílias e da utilização do óvulo doado pela Camila, irmã do Gustavo, né, e principalmente por uma enorme semelhança física entre esses irmãos.
Eles passaram, então, a buscar informações sobre a gestação de substituição para poder colocar esse plano em prática, mas se frustraram quando souberam que não era permitida essa doação de óvulo aberta, que só era permitida até então a doação de óvulo anônima. E com essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina de 2021, eles colocaram, então, em prática o plano inicial. Então, utilizaram o óvulo da Camila, irmã de Gustavo, o sêmen do Robert, né, e a Lorena, né, que aparece ali, né, como gestante nesta foto com os 4, a Lorena, que é a prima do Gustavo, né, foi a cedente temporária do útero. Bom, então eu vou falar um pouco sobre os resultados da nossa pesquisa, principalmente sobre a ressignificação de laços genéticos e familiares em famílias LGBTQIA+, brasileiras, né? Então, esta mudança trazida pela última resolução do Conselho Federal de Medicina é um marco muito importante para a reprodução assistida brasileira, de uma forma geral, mas em especial para a comunidade LGBT, diante dessa possibilidade de utilizar o material genético de ambas as famílias, né, dos pais intencionais, quando são pais do mesmo sexo biológico. Então, a gente sabe que a cultura, né, pode formar famílias e vínculos de parentesco de diversas maneiras, mas a matéria-prima é sempre a mesma, né? A matéria-prima dos seres humanos são óvulos e espermatozoides. A realidade da natureza, né, ela não muda. Então, casais formados por pessoas do mesmo sexo biológico não tem como viver essa experiência, né? Mas essa possibilidade, essa novidade da doação aberta de gametas por parentesco em até 4º grau, há uma ressignificação desses laços genéticos e familiares muito importantes. Então, o sonho deste casal do nosso estudo de caso, que é, nas palavras do pai intencional Gustavo, o mais próximo possível de uma misturinha de nós dois, né, que não é exatamente dos pais, mas das famílias, foi possível com essa mudança da resolução, e o que torna um projeto familiar bastante literal, né? Fortalecendo também os laços afetivos de todos os parentes envolvidos, né? De toda a família do Gustavo envolvida, a irmã e a prima dele, que estão aí na foto, né? Todos juntos. Então, esse projeto familiar bastante literal no nosso cenário brasileiro, ele foi bastante reforçado nessa jornada que foi documentada por todos os envolvidos em suas redes sociais, mas principalmente pelos pais intencionais, no perfil deles, que foi criado exatamente para isso, para documentar essa jornada. E foi dito em uma postagem pela Camila, né, irmã de Gustavo, doadora de óvulos, que ela frisa muito a união de todos eles, principalmente quando recebiam mensagens negativas online, em que ela disse que nós somos uma família, estamos muito fortes, somos um quarteto. Então, eles postavam muitos vídeos informativos sobre a relação deles, e ali tem uma imagem, né, de um desses vídeos em que são os 4 contando essa experiência, né? E também dá para ver este laço de família, de parentesco, em uma outra postagem do Gustavo, em que ele mostra na infância, ele com a sua prima Lorena, que depois foi acidente temporária de útero, em que eles têm uma idade muito próxima, cuidando de Camila, né, a doadora dos óvulos, que era bem mais nova, um bebê, em que ele escreveu juntinhos desde sempre, juntos desde sempre. Então, este projeto familiar é muito reforçado por uma frase de Gustavo em que ele diz: qual o papel de uma família? Um vai ajudando ao outro. Então, aqui nós temos uma irmã que está auxiliando o seu irmão e o seu marido, né, o seu cunhado, no caso, e a prima, que também está auxiliando o seu primo, em um projeto que é inovador, pois ressignifica esses laços genéticos, familiares, e traz o mais próximo possível de uma mistura genética quando estamos falando de um casal do sexo biológico masculino, né? Então, os óvulos são doados por uma irmã que tem uma semelhança física extrema ao seu irmão, né? Então, algo que sabemos ser considerado extremamente simples para casais de sexos biológicos diferentes, mas bastante inatingível para casais do mesmo sexo. Também vimos muitas questões sobre parentalidade,
gestação de substituição e bastante preconceito na comunidade LGBTQIA+ brasileira. Então, Gustavo e Robert falam muito sobre o preconceito enfrentado, como muitas pessoas diziam que eles não deveriam ser pais, que eles deveriam, então, buscar vias tradicionais, como procurar uma amiga também da comunidade LGBT e, entre aspas, consumar o ato. Então, eles sentiam como eles eram empurrados para padrões de heteronormatividade. Então, eles deram muitos relatos de como ser pai ou mãe dentro da comunidade LGBT não é simplesmente consumar o ato, né? São meses de anos ou anos de luta, né? Desgaste psicológico, financeiro, emocional. Eles também relatam que essa mudança na resolução brasileira foi extremamente importante, porque eles não teriam condições financeiras de realizar a prática de gestação de substituição transnacional em outro país, né, em que há prática comercial, porque eles não teriam condições financeiras para isso. Então, foi muito importante essa mudança que possibilitou a prática no Brasil, da forma como eles gostariam de realizar o sonho da mistura das famílias deles, e também de ter condições financeiras para isso, né? Também observamos alguns debates sobre os questionamentos já conhecidos por quem pesquisa o tema de construção social da maternidade, com acidentes temporários de útero muitas vezes rotuladas como mães biológicas, como é conhecido de pesquisas empíricas como a Teman, da Berendt, da Jacobson. Muitas dessas sedentes utilizam metáforas, né, para descreverem as suas situações, como incubadora, estufa, babá, forno. E a Lorena, a acidente temporária de útero deste casal, ela também utilizou algumas metáforas. Ela utilizava o termo a barriga solidária, que é uma terminologia popular utilizada no Brasil, no lugar de gestação de substituição, é um termo popular muito comum. Forninho e também air fryer, que é fritadeira elétrica, é um termo que ela utilizava bastante, termos divertidos, que ela se autodenominava nas suas redes sociais. E esse é um debate que em alguns países já é considerado, por algumas autoras, até superado, mas no Brasil a gente vê que para a sociedade ainda não é. É uma coisa bastante comum considerar a sedente temporária de útero como mãe, porque é uma prática que ainda não é tão conhecida socialmente, principalmente por não ocorrer em larga escala, né? Não ocorrer na forma comercial. Então, por isso também é muito importante esses perfis serem conhecidos, né? Estarem presentes nas redes sociais de forma educativa. E, por fim, então, a gente conclui exatamente que essa presença dessas famílias online, principalmente famílias da comunidade LGBTQIA+, é bastante educativa e também inspiradora. E com o nascimento dos gêmeos Mark e Maia, né, em fevereiro de 2022, os pais intencionais, Gustavo e Robert, eles destacaram a realização desse sonho, da união ainda maior das duas famílias, né, graças à doação dos óvulos da irmã do Gustavo. Então, os pais classificaram que os dois chegaram para revolucionar, que vieram de uma história de muito amor e que fizeram o impossível, né, para estarem todos juntos. E classificaram como a misturinha deles. Acho que é isso. Muito obrigada. Mi nombre es Mariana Rodríguez Iturburu, soy abogada, especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y conjuntamente con la doctora Natacha Salome Lima, que es doctora en Psicología, presentamos este trabajo interdisciplinario respecto de los efectos de la no regulación en materia de gestación por sustitución en Argentina, que llamamos gestación por sustitución underground. No sin antes agradecerles el poder participar en dicho coloquio internacional. Hoy en Argentina el proceso de gestación por sustitución es una realidad que nos interpela. Se realizan muchos tratamientos, de los cuales vamos a tratar en este espacio de hacerles una apretada síntesis
del estado actual del proceso de gestación en Argentina. Pero para ello queremos hacer unas aclaraciones previas. En principio utilizamos el término gestación por sustitución, tal como lo denomina Eleonora Lam, porque creemos que es el más neutral y abarcativo, porque lo que se subroga es la capacidad de gestar y no se subroga ni se sustituye la maternidad, que es una técnica de alta complejidad en la cual una persona denominada gestante, sin aportar su material genético, lleva adelante un embarazo a partir de la transferencia de un embrión conformado ya sea con material genético de los comitentes o progenitores o padres procreacionales o requirentes, todas estas acepciones que se utilizan en forma indistinta, y tiene como objeto que el niño nacido de este procedimiento solo tenga vínculos jurídicos con los comitentes, es decir, con las personas que hayan volcado su voluntad procreacional. La complejidad, digamos, de esta figura radica porque pone en crisis una de las máximas del derecho romano, que dice madre siempre cierta es, madre es la que pare. Hoy en Argentina, digamos, utilizamos el término progenitor, porque tenemos ley de identidad de género y además porque en los casos de gestación por sustitución, precisamente quien pare no es madre. Dicha esta aclaración, sí contarles que la figura de la gestación por sustitución estaba prevista en el año 2011-2012, al momento de pensar y repensar la reforma del Código Comercial, Civil y Comercial de la Nación. Esa figura en el 2013 se elimina del anteproyecto, entra en vigencia en el año 2015 el código y sin regulación de la gestación por sustitución. Y a la actualidad, en el año 2022, tenemos diferentes proyectos parlamentarios que abordan la necesidad de la regulación. ¿Qué es lo que se preveía en el anteproyecto? Un proceso judicial donde se homologaba el consentimiento informado y el juez acreditaba los requisitos que debían cumplimentarse para poder llevar adelante. ¿Dónde estamos parados? ¿Sí? ¿Cuál es el estado actual de la gestación por sustitución en el país? Tenemos más de 70 sentencias de casos judicializados, 4 de ellas no están, digamos, firmes, están en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no es casualidad que sean 4 casos de parejas igualitarias. Esto tiene que ver con un trasfondo también ideológico, con el tema del matrimonio igualitario y el acceso a la paternidad en estos casos. Tenemos diferentes estrategias judiciales para acceder a la justicia, y eso también, frente a la no regulación, nos encontramos a la arbitrariedad y discrecionalidad judicial. Si bien todas las sentencias, digamos, son favorables y permeables a esta figura, fíjense que en estos 4 casos de la Corte, digamos, ha habido algunas diferencias en cuanto a la conceptualización de la figura. También tenemos diferentes proyectos de ley, reglamentaciones frente a los casos de gestación por sustitución que se hacen en el extranjero, y sí tenemos una disposición de registro civil del año 2017 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sí, después nos queremos detener un poco en cuáles son las tensiones, los dilemas y los debates en torno a la regulación en Argentina. Como estrategias judiciales, las podemos diferenciar en cuanto a los momentos en que se interponen. Digamos, unos pueden ser previo a la realización del tratamiento, ahí hablamos de autorización judicial previa, otros durante el transcurso ya de un embarazo en curso, ¿sí? Y otra estrategia judicial, que fue una de las primeras, era que se interponía una vez ya nacido el niño y después se hacía una acción de impugnación de la maternidad. Todas estas estrategias judiciales, ¿sí?, tienen como premisa y finalidad eludir esta regla de madre es la que pare, progenitor es el que pare, para así poder alcanzar y resguardar y garantizar la inscripción registral que respete la voluntad procreacional de los requirentes o comitentes y resguarde el derecho de identidad del nacido a que condiga a su realidad volitiva. En torno a la judicialización,
se fueron extendiendo y flexibilizando, porque incluso se ha pedido también que se cubran los tratamientos a través de la ley de acceso integral que tenemos en Argentina, y además se ha abordado todo el tema de las licencias de maternidad para personas no gestantes, como así licencias especiales para las gestantes. Se presentaron más de 17 proyectos de ley. Hasta el momento tenemos solo vigente 3, que siguen un poco la idea del anteproyecto y esto de la autorización judicial previa en algunos, y modifican el Código Civil incorporando la figura de la gestación por sustitución. También hay un artículo que facilita el reconocimiento de la filiación hecha en el extranjero, y un dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del año 2015, en función de la sanción del Código Civil, que, digamos, facilita la inscripción de la filiación de los niños nacidos por gestación en el extranjero en el país, y aquí tenemos una partida de nacimiento de una niña que nació en Kiev, en Ucrania. La disposición del Código del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del año 2017, que fue complementada en el año 2020, lo que hace es autorizar en términos preventivos el nacimiento de los niños nacidos bajo este tipo de tratamientos, bajo determinados presupuestos. Esta disposición la denomina gestación solidaria. ¿Cuáles son los presupuestos? Que se trate de niños nacidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la voluntad procreacional de los progenitores esté exteriorizada en un consentimiento previo, libre e informado, que también se declare y se manifieste expresamente la ausencia de voluntad procreacional de la gestante, y se deja constancia que la inscripción es bajo términos preventivos, y que esos datos de la gestante quedan asentados en el legajo base de registro civil, porque garantizan el origen concepcional de ese niño nacido bajo este tipo de tratamientos. ¿Cuál es, digamos, cuál es el registro que hay de niños nacidos e inscriptos bajo esta disposición? 49 niños en total. En el año 2018 se inscribieron 5 niños o niñas, en el año 2019 5 también, en el año 2020, aún con las restricciones generadas por el aislamiento del COVID, se inscribieron 6 niños nacidos por este tipo de tratamientos sin autorización judicial. En el año 2021, 19 niños, y en el año 2022, hasta julio, se han inscrito 14 niños. Bien. Esto es como un breve resumen de la coyuntura no legislativa que tenemos en Argentina, y ahora traemos, digamos, las tensiones, debates, dilemas y resistencias en torno a la regulación, que, digamos, mientras pensamos y repensamos y prohibimos, silenciamos o regulamos, ¿qué hacemos mientras tanto? Y también no somos ajenos a la realidad mundial, de que algunos países la permiten en forma comercial, otros la permiten bajo determinadas condiciones altruistas, y otros países directamente la prohíben. En este contexto traemos para pensar y repensar con ustedes cómo se quiere regular estos casos. Cuando hubo, digamos, las medidas de COVID, las clínicas de fertilidad en Ucrania enviaban estos videos a sus padres, a sus progenitores, comentándole que o habían nacido y que se encontraban bien. Esto lo traemos también como para repensar cómo regular, si regular altruista, regular comercial, cómo cuidamos a la gestante. Este es un niñito argentino nacido, y es el video que le habían enviado a los padres para presentarlo en este contexto. Y bueno, ahora sí vamos a ver y revisar, digamos, las tensiones que hay en materia de gestación por sustitución y feminismo. Las posturas de los feminismos en torno a la gestación por sustitución son muy complejas y variadas. Para poder focalizarnos en el análisis que nos proponemos, vamos a tomar la noción de autonomía, pero entendiendo previamente que
por todo el recorrido jurídico que propusimos, se impone de alguna manera una necesidad por legislar la gestación por sustitución, aún con argumentos en pugna. Y se impone esta necesidad primero para resguardar los derechos de la persona gestante, para erradicar la indeterminación respecto de la filiación del niño nacido de estos procedimientos, y también para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y otorgar seguridad jurídica y protección a todos los sujetos intervinientes. La figura de la gestación por sustitución hace visible las dificultades que existen actualmente para desarmar la dupla mujer-madre. Si nos remontamos al Segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicación de 1949, vemos que allí ella conceptualiza el mito del eterno femenino. Ella va a decir que este mito toma su fuerza a partir de considerar que la capacidad de gestar, de parir y de cuidar responde a la naturaleza de lo femenino, ¿no? Hay algo innato en la mujer que la lleva a poder ejercer estas funciones. En ese sentido, nosotros nos preguntamos dónde aparece o cómo queda visibilizada la posibilidad de que una mujer pueda decidir de un modo autónomo gestar para otros en este contexto. En este sentido, nos hemos focalizado en este principio porque, como les comentaba recién, es un principio muy importante para entender si la mujer gestante tiene la capacidad para poder aceptar, participar de estos acuerdos, y de alguna manera porque también hoy en día el principio de autonomía está siendo revisitado por las epistemologías feministas, justamente para enmarcarlo en el contexto relacional, en entender en el modo situacional en donde estos valores y estos principios deben poder ser analizados. Los aportes de las académicas feministas para pensar la gestación por sustitución no son homogéneos. En este caso, nosotras nos hemos focalizado en los aportes de Diana Maffia, que a diferencia de Eleonora Lam, prefiere utilizar el término gestación subrogada, y ella hace una aclaración. Esta diferencia no es solo semántica, sino que justamente permite situar que la gestación subrogada no es una técnica de reproducción asistida, sino que es una situación, que al permitir disociar la capacidad de gestar de la posibilidad de maternar, deja la puerta abierta para que el mercado y el avance biotecnológico perpetúe la explotación de las mujeres, apropiándose de su capacidad reproductiva por un precio de mercado objetivo. En este sentido, Diana Maffia es categórica en su propuesta, afirmando que no puede considerarse la autonomía individual sin tener en cuenta las condiciones materiales de existencia de las personas gestantes. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos acerca de cómo aparecen en este contexto los valores como el altruismo, de qué manera establecer una compensación, cómo establecer lo que sería un pago justo. También introduce el tema de la injusticia reproductiva en las sociedades desiguales. Vamos a ver ahora a continuación cómo estos mismos valores aparecen en la jurisprudencia de los casos. Trajimos un fallo de una sentencia del Tribunal Judicial de Morón de junio de este año, donde se presenta una pareja a través de una medida cautelar satisfactiva a declarar la inconstitucionalidad del artículo 562, que se emplace al hijo que está gestando perdón la redundancia, la gestante como hijo de ellos, que se ordene la inscripción inmediata, que se lo afilie a la obra social, y además se le otorga licencia de maternidad, digamos, a la persona no gestante para el cuidado de su hijo. Y en este fallo, digamos, lo que se pone digamos, en tela de juicio o lo que se aborda es básicamente la autonomía de la gestante. Entonces la jueza, digamos, entre sus fundamentos, hace las siguientes reflexiones. Dice, resulta sorprendente que se ponga, digamos, en duda la capacidad de consentir libremente sobre cuestiones que tienen que ver con la reproducción de las mujeres o personas gestantes. Dice, cuando no se admite la gestación por sustitución, porque se presupone que la persona gestante siempre está siendo forzada a gestar un hijo para otra persona o pareja, debido a una situación de necesidad o de desventaja económica o social, se está privando de la capacidad de consentimiento de esas mujeres o personas gestantes. Dice que no existen otros ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico donde suceda esto, ¿no? A no ser que existan determinadas circunstancias extraordinarias que faculten a la privación de la capacidad de obrar. Hoy en Argentina la capacidad se presume. Dice, además,
que la única salida para evitar la situación consistente en realizar determinadas comprobaciones, esto que hablaba Natacha de poner en jaque la capacidad de autonomía de participar, dice, y trae a colación todo el tema de la explotación y la cosificación de la mujer gestante, queda desvirtuada, en este caso en concreto, al tratarse de un acuerdo voluntario y libre que al no conllevar un interés netamente económico por haber forjado un vínculo afectivo entre las partes, y hace relación a los informes técnicos del juzgado y también a la evaluación interdisciplinaria previa y de seguimiento que se hizo en el caso en particular, y dice que también se descarta el concepto de explotación de la madre sustituta, ya que el objetivo de la gestante es el deseo de ayudar a una pareja para la conformación de una familia, con el nacimiento de un hijo. Dice, resulta necesario reiterar que de la entrevista interdisciplinaria se vislumbra que la señora S, la gestante, no presentaría patología en salud mental que impida el pleno uso y ejercicio de sus facultades psíquicas. Presenta plena conciencia y derecho para poder dar su consentimiento respecto de las decisiones que impactan en su vida personal e íntima, y que no presenta deseo materno frente a la gestación que está llevando a cabo. Y además dice que tiene un discurso en torno a la misma que lo advierte desafectivizado, destacando que sí, esta gestante mantendría luego un lazo afectivo y de confianza con la pareja. Y además enfatiza que para evitar estos enfoques paternalistas resulta necesario atender el problema respecto de la autodeterminación de la mujer, desde una perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género, como marco básico de toda acción destinada a potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la salud sexual y reproductiva, porque precisamente en el centro de la cuestión se halla el concepto de autonomía, requisito ineludible en todo proceso de decisiones autónomas y auténticas. Y así refuerza que el concepto de autonomía debe ser objeto de algunas precisiones que a fin de poner de relieve las limitaciones que permiten problematizar, y estar alertas como manda el Comité de Eliminación de la Discriminación para detectar discriminaciones ocultas prohibidas por la Convención. En definitiva, la gestación por sustitución hoy en la Argentina es una realidad que no se puede desconocer. Este vacío legal que se integra de la no legislación, pero hay muchos antecedentes jurisprudenciales, proyectos de ley, más la coexistencia de la disposición de registro civil que autoriza el nacimiento sin autorización judicial, refleja la complejidad y la problemática que hoy vivimos en Argentina, ¿no? Y esta situación frente a la no regulación se va a ir profundizando y se tornará más compleja si no se regula, no solo para evitar la clandestinidad, el abuso, la desigualdad, las intermediaciones que empiezan a haber, sino también para tener la posibilidad de asegurar la inscripción del nacimiento para evitar la inscripción de un nacimiento que no se corresponda con la voluntad procreacional debidamente expresada por los padres, progenitores o comitentes, y que se vean luego forzados a iniciar un proceso judicial para determinar el vínculo filial con las implicancias y consecuencias que esto lo conlleva. Bueno, llegamos al momento entonces de esbozar algunas consideraciones de cierre preliminares. Por un lado, como recién decía Mariana, la necesidad de legislar la gestación por sustitución con perspectiva de género se impone para resguardar los derechos de las personas gestantes y erradicar la indeterminación respecto de la filiación del nacido y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la seguridad jurídica, protegiendo a todos los sujetos que intervienen en esta práctica. Sin embargo, esta necesidad no resuelve la pregunta acerca de cómo regular la práctica, es decir, a partir de qué condiciones, considerando qué principios y qué valores. Para poder pensar justamente cuáles son los valores en juego, nosotras nos hemos servido del prisma conceptual feminista, retomando los argumentos de referentes argentinas en la temática, que como vimos son argumentos que a veces no son homogéneos y que muestran de alguna manera las fracturas que presenta la gestación por sustitución al interior de este movimiento. Nos gustaría cerrar con algunas preguntas. En este sentido, pensamos si puede la mujer gestante ser autónoma en un contexto desigual.
¿Corresponde a la instancia judicial establecer el grado de autonomía de las mujeres? ¿De qué manera aparece la noción de autonomía en la jurisprudencia o en esta evaluación que se hace de sus capacidades? ¿Vulnera los derechos de las mujeres el ser consideradas incapaces para tomar estas decisiones? ¿Ejercen las mujeres gestantes su autonomía o son despojadas de su capacidad reproductiva? Vemos que desde una perspectiva general estas preguntas no han podido ser resueltas y que ante la ausencia de una legislación que pueda establecer un piso de derechos mínimo sobre la base del consenso social y del para todos de la ley, lo que resta por considerar atentamente es el caso por caso. Muchas gracias. Creo que hemos tenido 3 ponencias sumamente provocadoras, enriquecedoras, que nos dan un panorama de la complejidad sobre el tema de la exploración y la adopción de óvulos. Creo que aquí podemos ver conceptos muy importantes que no solo encontramos en la argumentación académica, sino que impacta directamente en la vida de muchísimas personas. Y en ese sentido, creo que también era muy importante que tuviéramos un coloquio justo para notar la manera en que hay una mirada sexual con este tipo de prácticas y que, por un lado, la legislación sigue estando muy por detrás de la realidad rebasa, y eso hace que muchas personas se encuentran en posiciones de vulnerabilidad. Pero por otro lado, y aquí van mis sesgos, también tenemos enormes dilemas éticos y conceptuales. Cuando en la primera ponencia se hablaba de qué sucede cuando las personas donan sangre, yo no podía sino recordar el trabajo clásico de Richard Dawkins, que habla sobre la donación de sangre en la creación del Sistema Nacional de Salud Británico. Y él decía que la sangre debe ser donada y no vendida, porque así se crean lazos de solidaridad. Y esa es una apuesta ética, moral muy importante, porque podemos pensar que cuando alguien necesita sangre, sería extraño vender nuestra sangre a una familia. Pero claro, son construcciones sociales. Y si llevamos este tipo de argumentación al caso de la donación de óvulos o de la gestación subrogada, complejizamos un panorama. Estamos hablando, como decían nuestros ponentes, de contextos de desigualdad de género. ¿Por qué la desigualdad de género y cómo se vive? Porque que haya desigualdad de género no significa que las personas reales, las mujeres reales, no tengan capacidades de autonomía y de agencia, y que busquen formas de resignificar sus propios cuerpos y sus propias prácticas. En ese sentido, ¿qué significaría en el sentido del mismo pensar a la gestación o la donación como un acto de solidaridad? Y esto no es esto es una pregunta, no es un pronunciamiento, y quiero que pensemos juntas y juntos este tipo de temas, porque creo que aquí vamos a ver mucho de la riqueza que el trabajo empírico también nos permite acercarnos a la manera en que las personas directamente involucradas ellos configuran el trabajo municipal. Muchas gracias. Bueno, antes que nada decir que estoy muy contenta de estar aquí, particularmente de estar presente en esta mesa sobre la regulación jurídica y la geopolítica de la gestación subrogada y también de la donación de óvulos, porque creo que en las regulaciones existentes se refleja muchos de los debates complejos, éticos, que se tienen con relación a la gestación subrogada o por sustitución. Pienso que, por un lado, la regulación que se adopte en un país es un reflejo de al menos el debate que se tiene en este momento, ya sea a través de regulaciones administrativas, legislativas. El caso de Brasil, por ejemplo, es muy interesante, hacer un colegio médico el que determina esta regulación existente, y al mismo tiempo la regulación, pues obviamente, que crea contextos y realidades, que a su vez pues nos dan material pues fáctico para estos análisis empíricos, que informan a su vez reformas legislativas o cambios. Y creo que en ese sentido lo que nos decía Caroline, con respecto al mercado, regulación o ausencia de regulación transnacional o el componente global de la gestación subrogada o constitución, también es muy interesante. Creo que un aspecto importantísimo es que podemos analizar las regulaciones o marcos normativos domésticos, y esos tienen un efecto en el propio país.
pero por supuesto que tienen un efecto global también, y ya se decía en la mesa de apertura, ¿no? Vemos cómo la situación que vivimos actualmente en Latinoamérica, con respecto particularmente a la demanda de estos acuerdos de protección subrogada, pues responde a su vez a cambios en el marco normativo de otros países. Entonces, cada vez que analizamos estas situaciones jurídicas, pues tenemos que voltear a ver pues, qué efecto tienen para las propias personas que residen ahí, pero también para los significados mercados pues, transnacionales de gestación subrogada, de donación de gametos, en fin. Entonces, bueno, creo que las ponencias que nos presentan el día de hoy nos permiten ver aquello que ocurre en Brasil, en Argentina, un poco de la situación bueno, en México, pero también de la donación de óvulos y el contexto suizo, digamos, en cuanto a esa discusión ética, pero también qué es lo que esto implica en un sentido, pues, mucho más global. Y creo que ahí, pues, también es muy interesante cómo varias de las ponentes mencionan que obviamente esta regulación no se da en el vacío, se da en el contexto del debate propio de las tecnologías de la reproducción, de este debate clásico entre coerción o decisión, pero también se da pues, en otros contextos, ¿no? En este contexto democrático, entre discusiones acerca del neoliberalismo o los conceptos económicos que se quieren promover en cada lugar, y también lo vemos en un contexto de guerra y conflicto. ¿No? Vemos, y de eso se ha hablado mucho últimamente, como particularmente la guerra en Ucrania, siendo uno de los destinos importantes de gestación subrogada en el mundo, pues tuvo un impacto, digamos, en países como Argentina. Entonces creo que, como ya decían las ponentes, hablar de lo particular y de lo doméstico sin perder de vista nunca lo global. Y creo que estas ponencias nos ayudan a ver esto. En términos de comentarios en cuanto a dudas, digamos, que a mí me surgieron escuchando a nuestras ponentes, diría nada más brevemente, en el primer caso que nos hablaba, nos proponía Caroline, salir de esta dicotomía decisión, coerción y poder hablar de la economía de los cuidados en relación con este tema, quizás si nos pudiera pues, adelantar o esbozar algunas ideas de qué es lo que significaría esto en términos regulatorios, ¿no? Cómo es que se podría plasmar un poco más materialmente este tema de los cuidados, cómo nos acercamos a la práctica. Creo que también es muy interesante el caso de Brasil en términos de esta regulación administrativa determinada por la comunidad médica en lugar de por el Estado propiamente hablando o por el Poder Legislativo. Y en ese sentido a mí me da curiosidad saber cuál es la postura, digamos, de las ponentes con respecto a las ventajas, desventajas de tener un cuerpo médico determinando este tipo de regulaciones en lugar de otros actores, como se hace en otros países, y también el componente de la relación familiar que debe haber entre los actores involucrados, que creo que es algo muy propio de Brasil, ¿no? Quizás la discusión altruismo versus comercial sí es una discusión muy presente en otros países, pero este componente específico de que tenga que haber una relación filial cercana entre quienes participan, creo que es algo muy particular de ese país y que tiene implicaciones también sobre quién accede a la práctica. Y ya por último, nada más el caso de Argentina, que vemos que ahí domina en este momento de falta de regulación legislativa, pues la presencia del Poder Judicial y la judicialización de los casos que ya nos comentaban, ver qué es, digamos, si la propuesta de las autoras es que una legislación sea importante para regular la práctica en lugar de regularla a través de este análisis caso por caso. Si ven que en esta regulación seguiría habiendo un papel del Poder Judicial, digamos, previo, durante o posterior, que aunque hubiera una legislación comprensiva en general sobre la práctica. Y por ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Ahora vamos a pasar a preguntas por parte del piso, tanto quienes nos acompañan aquí en el Colegio de México como de quienes están en Zoom. Primero pregunto a quienes están aquí si alguien tiene alguna pregunta. Allá en Zoom, sabemos que Consuelo tenía una pregunta, entonces, le cedo la palabra.
Sí, me gustaría intervenir. Adelante. Sí, vale, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes desde Madrid y buenos días desde México, y en otros países me imagino que será otros horarios diferentes. Vamos a ver, a mí me gustaría comentar dos cuestiones, ¿no?, en relación a todas las participaciones. Por un lado, vamos a ver, en España, por ejemplo, han nacido aproximadamente unos 10.000 niños por gestación por sustitución, y lo que es muy interesante es que, bueno, pues desde Estados Unidos, Ucrania, ahora mismo como ya saben los compañeros, no es posible hacerlo desde Ucrania, Canadá y más recientemente México, ¿no?, que me parece que eso es relevante. Bueno, de estos niños nacidos, el 52,8% de los niños son de parejas heterosexuales, 29,9% son de parejas del mismo sexo y 17,3% son personas solteras. Y aquí lo que me gustaría también comentar es que a lo mejor tenemos que valorar no solamente la gestación por sustitución, y perdonar que utilice este término porque es el término jurídico en España. Bueno, pues este término lo que nos dice es que el 80,02% de las familias han recurrido también a la donación de ovocitos. Y a mí me parece muy importante hacer esa intersección, es decir, no solamente hablar de la gestación por sustitución, que está bien y es muy adecuado, sino también hablar de las personas que, además de recurrir a la gestación por sustitución, tienen que recurrir a la donación de ovocitos. ¿Y por qué me parece importante? Porque creo que el debate es en general en torno a la reproducción asistida, no solamente en torno a la gestación por sustitución. ¿Por qué utilizo el término gestación por sustitución? Porque vientre de alquiler, bueno, no es que me parezca mal, es que no es real. O sea, el vientre de alquiler no existe, es decir, en todo caso, lo que se gestiona o lo que se alquila o lo que se contrata es todo el cuerpo de la mujer, porque todo el cuerpo de la mujer es el que está gestando, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parece muy, muy relevante es el tema de introducir la donación de ovocitos en el concepto de gestación por sustitución. Y luego, en relación con Brasil y con Argentina, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? El tema es que la gestación por sustitución, yo sé que en Argentina a lo mejor, no lo sé, Natacha y su colega que han presentado la comunicación están más informadas que yo, pero ¿Es todo, Consuelo? Creo que esa fue la introducción. ¿Hay alguien más en el Zoom que tenga algún comentario o alguien de las personas que está aquí? Si ustedes me permiten, quiero agradecerles el poder participar de este espacio. Adelante, Mariana. Sí, quería agradecerles poder participar en este espacio. No sé si me escuchan, si está todo ok. Se escucha bien. Ah, perfecto. Y hacerle algunas aclaraciones que me parece que quizás por, digamos, lo sintético que tuvimos que hacer la presentación no pudimos ahondar. Sí, contarles que la regulación en Argentina estaba
prevista que solamente podría hacerse a través de a través de un familiar o una persona del círculo afectivo muy cercano, ¿sí? En la realidad, ese concepto se fue flexibilizando a lo largo del tiempo y de los, digamos, a lo largo del tiempo de la no regulación y de la cantidad de casos que se fueron judicializando. Si yo les tengo que hacer una recopilación de estos 70 casos que se presentaron en la justicia, el vínculo entre los comitentes y la gestante, el 38% es familiar, el otro 38% es de una amiga o alguien del círculo, digamos, muy estrecho socioafectivo, y el 24% pertenece a personas que no tienen ningún vínculo de relación con los comitentes. Eso por un lado. Y después, que muchos de estos casos abordan no solo parejas heterosexuales, sino parejas del mismo sexo, proyectos monoparentales de hombres que acuden a la paternidad, de mujeres solas que acuden a la maternidad, que por determinadas circunstancias no pueden gestar, y tenemos sí un caso de una pareja de chicas que ha acudido a doble banco, o sea que algunos presupuestos que estaban estipulados en el proyecto de ley se fueron flexibilizando a medida que, digamos, se fueron presentando a la justicia. Y que sí creo que es necesario regular para tener pautas mínimas, porque hoy, por lo menos en Argentina, cada centro tiene su propio, digamos, protocolo o programa, ¿sí? Y la verdad que necesitamos una regulación en general que la del Estado, brindando esta seguridad jurídica con perspectiva de género para resguardar los derechos de las gestantes. Muchas gracias, Mariana. Vamos a leer también algunas de las preguntas de quienes están en el Zoom, que las escribieron en el chat. Una pregunta para Caroline. ¿Puede contarnos un poco más de su trabajo de campo sobre gestación subrogada en México y el acceso racializado a esta tecnología en este país? Y también dicen, ¿puede hablarnos de la gestación subrogada en Suiza? No, sí. Otra pregunta que hace Caroline también al resto, ¿cómo consideran que se diferencia el debate feminista en América Latina de un debate anglófono? También para Natasha y Mariana, ¿sabemos quiénes son los padres y madres de intención que recurren a la gestación subrogada en Uruguay y a nivel internacional? Damos oportunidad de que respondan y vemos si hay más preguntas. Gracias. No sé si, Caroline, si quieres empezar. Sí, muchas gracias. Para mi trabajo de campo en México, lo primero que tengo que decir que eso ya fue hace unos años, que fue realmente entre 2012 y 2006, 17, y por eso no quería hablar tanto de mi trabajo empírico, porque siento que ya está un poco outdated, y por razones de tener hijos propios y trabajos laborales, como que no podía regresarme. Me interesa mucho de cómo, de lo seguir de lejos, pero no desde México. Y nosotros, o sea, fue interesante porque nosotros comenzamos el trabajo de campo justo cuando el mercado de subrogación en México comenzó. Y fueron sobre todo parejas internacionales, sobre todo de España y Estados Unidos y Canadá y otros países de Europa que vinieron, pero también parejas de otros países de América Latina, pero mucho menos. Y creo que por los gastos es racializada de la manera que, claro, aunque es menos que en Estados Unidos, también es caro y es una racialización que se intersecciona con clase y que no todo el mundo puede acceder. Y fue interesante cuando hablamos con las agencias que trabajan tanto para parejas nacionales como internacionales, que siempre dijeron, preferimos los internacionales porque pueden pagar, y los nacionales al final nos hablan y nos contactan y mandan información, pero al final nunca firman el contrato porque ya es demasiado caro. Y nos podíamos ver como en el discurso desde las agencias y las clínicas ya había nacionalización y racialización. Y nosotros, y eso solo para la otra pregunta que
que también hizo alguien ahora en los comentarios. Nosotros siempre vimos este vínculo entre gestantes y donantes de óvulos, o sea, siempre vimos los dos grupos juntos y creo que es muy importante, como usted también dijo, que no podemos separar la gestación de la donación de óvulos, porque en el caso de México también, o sea, fue un muy alto porcentaje, no tengo los números exactos, de parejas homoparentales. Y siempre fue como tanto una madre subrogada como una gestante como con una donante de óvulo. Entonces creo que es muy importante ver estos dos juntos y creo que también es interesante ver cómo estas dos personas y nosotros escribimos sobre estos, también hay una diferencia racial y de clase, o sea que las donantes de óvulos al final son mucho más, tanto las agencias como los padres ponen mucho más atención y mucho más tiempo en escoger la donante de óvulos y que las gestantes son más como disposables, o sea, no importa quién es, no les interesa mucho el perfil, no tienen mucho contacto, no quieren saber nada de ellas. Entonces creo que vemos también aquí, digamos, perdón, mi español, una división laboral. Y para la otra pregunta de Suiza, en Suiza la subrogación está prohibida, o sea, como dije en la introducción, ahora está el debate de legislar la donación de óvulos y esto ya fue un paso muy, muy grande. Pero en la práctica pasa mucho y la gente va sobre todo a Estados Unidos y un poco menos a países como Ucrania. Pero creo como hay mucha gente con mucho dinero en Suiza, muchas van directamente a Estados Unidos por la seguridad y también la comunidad que hay aquí. Pero está prohibido y por el momento está fuera del debate, aunque muchos los grupos LGBTQ, Swiss Gay Dead sobre todo, están legislando para legislarlo. Y solo para último, para el debate entre la regulación y cómo la regulación podemos incluir el tema de cuidado y también el tema de desigualdades. Creo que eso es como la pregunta clave que nosotros también nos ha preocupado mucho en los últimos años. Y para la cuestión de cuidado, creo que es importante de pensar cómo podemos cambiar los sistemas sociales de países, de tener más apoyo para, sobre todo, madres solteras, porque podemos ver que muchas de las gestantes en realidad son madres solteras. Y creo que lo que vimos en México fue que no hay un sistema social. Muchas veces los padres no pagan los alimentos y no cumplen su trabajo al cuidar, y creo que es más bien un cambio cultural y también legal para cambiar el contexto. Entonces, para mí, si vemos desde el cuidado, creo que tenemos que ir más allá del mercado o de la regulación de la gestación y pensar más bien en políticas sociales de apoyo para ciertos grupos. Y creo que la desigualdad es clave y sin la desigualdad no existiría el tema de subrogación, a lo menos en la forma comercializada, pero yo diría aún en la forma altruista. Y creo que la desigualdad es como la base de todo nuestro sistema económico del neoliberalismo, y para pensar más allá de la desigualdad tendríamos que pensar en economías más solidarias y colectivas y pensar cómo podríamos hacer familias, digamos, más inclusivas, más diversas, más allá de la heteronormatividad, también a nivel legal. Y creo que eso es muy clave, que creo que la estación sustituta es una forma de presentar una resolución tecnológica a un problema social. Y creo que tenemos que pensar más sobre los problemas sociales y creo que eso nos ayuda más que pensar cómo regulamos la gestación subrogada. Creo que tenemos que pensar cómo podemos facilitar familias más allá de padre, madre o de dos personas. Y cómo también podemos pensar formas de apoyo y de cuidado más allá de lo genético. Y creo que eso es muy problemático en todo el tema de donación de óvulos y de gestación, que lo genético retornado como una cosa muy, muy, muy importante, y yo veo eso como muy crítico. Creo que más o menos eso son. Gracias, Ari. Sí,
Luna, Natasha, Paula, ¿quieren? Pues Bien, aquí está solo para la última pregunta en el chat. Creo que en el cuidado, si vemos la gestación desde un punto de cuidado, creo que es muy clave lo que escribe aquí en el chat, que también tenemos que ver cómo se negocia el contacto y la relación entre la gestante y el bebé y la familia. Y creo que lo que vemos en mercados como México, Ucrania, la gestante no tiene ninguna voz en este debate. Y creo que si vemos el cuidado como clave y repensamos la regulación desde el cuidado, eso sería para mí también un punto muy, muy importante. Paula. De acuerdo. En primer lugar, las ventajas y desventajas de la reglamentación del Consejo de Medicina en Brasil. Creo que la desigualdad es una cuestión central acá también, porque en este modo, con la reglamentación del Consejo de Medicina, se hace una reglamentación exactamente para las personas que van a accesar esta tecnología, que van a accesar la reproducción asistida, que casi no existen en los hospitales públicos de forma gratuita y que cuesta mucho dinero para que usted pueda tener acceso. Entonces, no se hace la reglamentación por ley o mismo por el judiciario, como ocurre, por ejemplo, con una intervención judicial como ocurre en Argentina. De esta forma, no se hace debates sobre la cuestión de la reproducción asistida o sobre la cuestión de la gestación por sustitución de la misma manera en Brasil. Las discusiones feministas no existen en Brasil sobre la cuestión de la gestación por sustitución. Las discusiones son sobre otras cuestiones, por ejemplo, la violencia de género, otras cuestiones. No hay una intervención más directa de los movimientos feministas en Brasil sobre esta cuestión. Y una otra cuestión acerca de la reglamentación. Existe desde 2017 en Brasil un provimiento del Consejo Nacional de Justicia que prevé que es posible a las personas que utilizan la gestación por sustitución hacer el registro civil directamente en los cartorios, que no se pone el nombre de la mujer que hizo la gestación, se pone el nombre de la madre, que es el nombre de la madre de intención. Entonces es algo que es mucho aislado, que hay un recorte de clase muy grande, es solamente las personas que tienen acceso porque tienen dinero, lo hacen en general, y por eso no hay debates públicos importantes sobre el asunto. Tuvimos hasta hoy 6 proyectos de ley en Brasil, pero eso no avanza porque tenemos hoy en día un poder legislativo muy conservador. Mismo las cuestiones sobre las uniones, los casamientos entre personas del mismo sexo, en Brasil la reglamentación se hace vía poder judiciario y no vía poder legislativo, mismo si tenemos proyectos de ley hace mucho tiempo. Y la última cuestión no escuchamos bien, que era sobre el parentesco. No pudimos escuchar, que era una cuestión o un comentario que fue hecho en presencial. ¿Se pueden repetir? Voy a pasar la palabra a Bruna, que va a hablar sobre la donación de ovocitos. Sí, rápidamente, la última pregunta era sobre si se sabe quiénes son padres y madres de intención, pero creo que ya has dicho algo al respecto. Entonces, si quieres, le pasamos la palabra a Bruno. Gracias. Sí. Posso falar? Sim, falarei em português. A doação de óvulos no Brasil, ela acho que era a pergunta de Consuelo, sim. Ela é feita de forma anônima e gratuita, não pode pagar, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, e ela é, no geral, de forma anônima. Receptores e doadores não podem se conhecer.
mas com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina de 2021, temos esta exceção, né, de que pode haver a doação por parentesco em até 4º grau, mas esta é uma exceção apenas, a regra segue sendo, a doação é anônima e a gratuidade segue para qualquer caso, não existe a venda, né, de óvulos, de gametas no geral no Brasil. No sé si Mariana... Sí, si me permiten, también quiero aportar que, bueno, en la Argentina está regulada, digamos, a través de una ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida, digamos, el acceso a este tipo de tratamientos no habla de gestación por sustitución, sino de técnicas de baja y alta complejidad, y se autoriza la donación de gametos y embriones. Esa ley, digamos, tiene un piso muy alto, no están reglamentadas algunas cuestiones que tienen que ver con la donación de embriones y gametos, pero sí se permite. Y si atravesamos este tema de la donación de gametos con los procesos de gestación, de los casos que hay en Argentina, el 58% de los casos que han llegado a la justicia han acudido a técnicas heterólogas, es decir, con gametos, tanto como óvulos o como con semen. Eso les quería contar. Muchas gracias, Mariana. Vemos en el chat que Aurelio quiere hacer un comentario sobre la regulación en Brasil. Adelante. Sí, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, es un comentario muy chico. Es que, como Paula dice, no hay ley en Brasil, solo las regulaciones del Consejo Federal de Medicina. Eso por un lado es bueno, pero por otro, el Consejo es muy conservador también en muchas otras cuestiones. Y también eso hace que todo el poder de la reproducción y de la regulación esté en las manos de los médicos. Entonces, dicen muchas cosas de objeción de conciencia para no hacer muchos procedimientos, principalmente con relación a derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres en Brasil. Entonces, es algo que, por un lado, es bueno, y la regulación no es mala, es buena, pero también es algo que puede no ser definitivo, porque el Consejo puede cambiar como quieren, y en este momento es un Consejo muy conservador, muy conservador, políticamente muy conservador. Muchas gracias. Vamos a quería hacer un comentario chiquito, no sé si puedo, tengo la conexión a internet bastante inestable. Quería, bueno, Sí, primero agradecerles mucho por este espacio y por ahí, sí, bien, buenísimo. Por ahí contestarles un poco una de las preguntas, decían si conocíamos a quiénes eran las personas que recurrían a gestación por sustitución en el exterior, y sí, los conocemos, digamos, hemos tenido contacto con estas personas que un poco, como decía Mariana, son personas que recurren sobre todo a hacer la gestación por sustitución en otros países por un poco por las inseguridades que siente el texto y digamos, ese tipo de procesos. Entonces se prefieren recurrir, por ejemplo, a Ucrania, antes no había muchas parejas argentinas haciendo gestación, también hay dificultades porque en el caso de las parejas que recurren al exterior pueden filiar a sus hijos. Se corta mucho, me dicen. Sí. Tengo muy mala conexión a internet, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, te nos cortaste un poco, Natasha. Te corto un poco. Bueno, no hay problema. De cualquier cosa lo mando por el chat del comentario y lo pueden leer. Así es más fácil. Lo que sí les puedo aportar en esto que hablaba Natacha y algunas preguntas que hablan de Uruguay específicamente. Uruguay tiene legislado gestación por sustitución un poco restrictiva porque solo puede ser a través de un familiar de primer grado. Y
desmentime Paula, si en Brasil está permitida con un familiar de segundo grado. Y de paso les cuento, si quieren, como una herramienta, en junio de este año, con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México y en la Universidad de Cambridge, se hizo un trabajo de recopilación de los procesos de gestación por sustitución en Latinoamérica, en el que tuve la posibilidad de participar por Argentina. Es libre, gratuito, lo pueden descargar de la página, les da un muy buen sondeo y paneo del estado actual de la gestación por sustitución en Latinoamérica. Por si les interesa, lo pueden bajar de la página y ahondar, digamos, en esta técnica que se hace en Latinoamérica. Excelente, muchas gracias, Mariana. Por acá nos comentan en presencial si pudieras escribir en el chat la información sobre este documento para quien quiera descargarlo. Les paso el link, o veo si lo puedo pasar directamente el libro por PDF por el chat. Perfecto. Sí, muchas gracias. Voy a leer otra pregunta de las que está en el chat y también si hay alguna que haya surgido aquí en presencial. Dicen, ¿cómo reconocer el contexto de desigualdades asumiendo esta construcción relacional? Ahí voy de nuevo. Nos preguntan en el chat, bueno, les preguntan a los ponentes, ¿cómo reconocer el contexto de desigualdades asumiendo una construcción relacional de la autonomía, sin caer en un proceso de infantilización de las mujeres y en una anulación de su agencia de la gente de las mujeres que deciden su hogar? ¿Cómo pensar en una regulación que tome en cuenta eso? Le pasamos la palabra a los ponentes, si hay alguien aquí que quisiera agregar algo más. De acuerdo, entonces, adelante, la que quiera aportar a esta pregunta. Yo estoy buscando el libro, aguárdenme en 2 minutos. Lo que sí les puedo decir es que en Argentina, digamos, se trabaja mucho interdisciplinariamente, ¿sí? Se hace una evaluación súper profunda de las gestantes, no cualquier gestante que se propone o se ofrece, ya sea familiar o desconocida, puede ser gestante, ni tampoco ningún comitente puede llevar adelante un proceso como estos. Para mí, el gran trabajo acá, profundo que se tiene que hacer es a través de la interdisciplina, aún en contextos desiguales y coyunturales que también estamos pasando en Argentina. El punto central es cómo se llega a un procedimiento y cómo hay una evaluación previa de caso a caso. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguien más quisiera decir algunas ideas con respecto a este tema tan complejo. De acuerdo. Pues muchas gracias sobre todo a las ponentes, pero también a las personas que han estado en línea con sus comentarios y preguntas, y también a quienes están aquí en presencial. Y nada, pues un fuerte aplauso para concluir.